noche. Pero la oración, algo que yo he aprendido, y voy a estar aquí con ustedes por tres servicios. Entonces, ¿cuánto tiempo tengo? Oh. El tiempo, pues ahí puedo ver el tiempo por si algo. La oración, algo que yo he aprendido, aunque yo crecí en el Evangelio, sí, yo crecí en la iglesia, mi padre siempre era pastor desde que yo nací, pero realmente yo nunca entregué mi vida hasta los 18 años. Entonces yo considero que llevo 6 años en el Evangelio. Llevo 6 años caminando con Dios y viviendo y dando mi vida en consagración hacia Dios. Y en estos pocos 6 años, algo que yo he aprendido de la oración es que como en el Antiguo Testamento vemos que hay reyes y todo eso, y cada rey tiene su manera que él quiere que la gente se acerque a él. Uno normalmente cuando se acerca a un rey se tiene que acercar con una actitud de humildad, y eso es lo que yo he notado con Dios también. Él sí es nuestro Padre y nuestro Señor, pero también es el Rey de Reyes, amén. Y como Él siendo nuestro Rey, Él también nos ha dado maneras en que nosotros nos podemos acercar a Él, y uno de esos medios es por la oración. Y algo que yo aprendí simplemente para empezar esto es que hay, como por decir, 6 canales de oración. Yo entiendo que quizás si usted tiene un radio o un televisor y usted está tratando de coger de la señal a un canal o algo y no le está cogiendo, tiene usted, ¿qué es lo que hace? Tiene que cambiar el canal de radio hasta que se conecta, ¿sí? Quizás los unos que tienen más edad saben que era a veces difícil encontrar esa señal, y lo que yo he aprendido que así también es la oración. A veces usted se trata de meter por un lugar, pero y no se está conectando, siente que su oración le está pegando esta pared que está ahí y nada está pasando. ¿Alguien ha tenido ese sentir cuando está orando? Ok, gracias. Yo sé que no soy el único que siento que oro y mis palabras ni salen de este lugar. Y algo que aprendí es que a veces uno tiene que cambiar el canal, y hay por decir 6 canales en la oración y acercándonos a Dios. La primera es la súplica o los ruegos, y la súplica y los ruegos es cuando usted tiene una petición y usted lo presente delante de Dios, y usted quiere que Dios responde a esta petición. Lo que hizo Jacob cuando estaba luchando con el ángel, cuando él está ahí, él dijo: yo no me iré hasta que usted me bendice. La palabra de Dios muestra que eso era una suplicación que él está haciendo, un ruego. Eso es que es la suplicación, y los ruegos es el primer canal. El segundo es simplemente oraciones. La oración es comunicación con Dios. Así mismo, como si yo quiero establecer una relación con mi amigo aquí, yo tengo que entregarle tiempo y tenemos que comunicarnos nosotros dos. Y la oración es eso, hablando con Dios. Y muchas veces nosotros lo que hacemos no es necesariamente una conversación con Dios, pero llegamos y le presentamos problema tras problema tras problema, y nosotros nunca esperamos una respuesta de Dios, nunca le preguntamos. Yo sé que quizás es un poquito como loco, pero usted nunca le da el sentir de preguntarle a Dios: Dios, ¿usted cómo está? Pero la oración es una conversación con Dios, es comunicación con Dios. Entonces el primer canal es súplica, la segunda es oración, la tercera es la intercesión, y la intercesión es cuando usted presenta una petición de que por ejemplo, si yo quiero presentar una petición de mi hermano y yo me acerco a Dios y yo digo: Dios, usted tiene que salvar a mi hermano, tiene que mostrarle misericordia. Eso es la intercesión. Usted está poniendo una petición y está haciendo ruegos por alguien que no está presente. El cuarto canal es el agradecimiento, y el agradecimiento es la alabanza. Uno quizás cuando no siente que se está metiendo por el ruego, por la intercesión, la petición de otra persona, usted cambia el canal y entra en agradecimiento y empieza a decir: Dios, yo te amo y te glorificamos, gracias por todo lo que usted ha hecho, y estoy agradecido por todo lo que usted ha hecho. El quinto canal es la adoración, y el sexto es el arrepentimiento.
Entonces, con estos 6 canales uno se puede acercar a Dios, y a veces cuando usted no se conecta, usted simplemente cambia ese canal para acercarse a Dios. Y hay que entender primeramente que la oración es como un río. Es como un río. La palabra de Dios dice que de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces el Espíritu nos muestra en Juan 7:37, nos muestra que si usted tiene el Espíritu Santo, usted tiene un río dentro de usted. Por eso dice que podemos andar en el Espíritu y todo eso, y caminar en el Espíritu. Y yo les quiero hablar sobre eso, sobre la oración y caminando y andando en el Espíritu y viviendo en el Espíritu, porque hay que entender las dos cosas. Si usted tiene el Espíritu de Dios, usted se puede meter en el fluir de la oración. Y lo que está diciendo la oración es como un río. Un río tiene sus momentos que se mueve rápido y que está haciendo mucha bulla, pero también el río tiene sus momentos que está despacio y no está haciendo mucho sonido, ¿sí? Y así mismo es la oración, pero muchas veces nosotros nos desanimamos cuando estamos en la oración y el río no se está moviendo como nosotros queremos que se mueve. Entonces dejamos de orar. Y yo le quiero decir, hermano, simplemente porque el río se está moviendo despacio, no quiere decir que Dios no se está moviendo. Es que hay que aprender en la oración a habitar en la presencia de Dios. Dios no siempre va a ser, no siempre va a ser un mover del Espíritu, que todos hablando en lenguas, y a mí me encanta cuando Dios se mueve así, pero muchas veces va a ser más despacio, más calmado. Pero hay que entender que cuando es en esos momentos calmados, no hay que desanimarse, pero hay que entender, Dios simplemente se está moviendo como un río, y en este momento es despacio, pero dale tiempo, pertenece a, ¿cómo se dice? Permanece en ese lugar y se va a dar cuenta que Dios se va a empezar a mover y a mover más. Pero todo eso empieza, hermanos, cuando nosotros empezamos a vivir en el Espíritu. Y hay 2 razones por las cuales que yo creo que hermanos en la iglesia y hermanas no viven en el Espíritu. La primera razón es porque ellos dicen, la primera excusa o razón es porque ellos dicen, no sé cómo vivir en el Espíritu, no sé cómo andar en el Espíritu. La segunda razón por la cual que nosotros no vivimos en el Espíritu y no nos metemos ahí es porque quizás sabemos, pero tomamos la decisión a no hacer. Y muchos hermanos quizás dicen, yo soy el primero, quizás no, es que no sé cómo vivir en el Espíritu. Pero la realidad es que si usted tiene el Espíritu Santo, usted sabe cuando Dios te quiere guiar a un lado o te está tratando de guiar a hacer algo. Yo te voy a dar 2 ejemplos. Por ejemplo, el primero, después de un servicio, cuando el predicador predica y usted siente la convicción de la palabra de Dios y usted les da ese sentir de meterse en la oración y hacer ciertos cambios en su vida, eso es el Espíritu Santo que te quiere guiar. Pero no muchas veces, pero no sé cómo son aquí ustedes en su vida individual, pero quizás muchas veces cuando usted tiene ese sentir, usted no se entrega. Entonces usted sabe que Dios te quiere guiar, pero toma la decisión de no ser guiado por el Espíritu de Dios y entregarse a la oración. La segunda es cuando usted está al frente del pecado y la tentación. La carne empieza a querer a entregarse al pecado, y hay una lucha que empieza a suceder dentro de usted. Y la carne, ¿qué es que está luchando el Espíritu de Dios que está en ti. Pero otra vez, muchas veces sentimos, yo no debo de hacer esto, yo no me debo de entregar al pecado, pero muchas veces es el Espíritu de Dios que nos quiere guiar a la santidad. Pero la realidad es que muchas veces no nos dejamos guiar por el Espíritu y caemos en el mal. Esos son 2 ejemplos que cuando el Dios, perdónenme que me estoy moviendo mucho. Entonces esos son 2 ejemplos que usted puede reconocer en su vida, que sí es verdad, que yo sé cuando el Espíritu me quiere guiar, pero muchas veces no me entrego al Espíritu. Y algo para empezar,
Todo esto simplemente estamos empezando, poniendo el fundamento para ser guiado del Espíritu y para vivir una vida en el Espíritu. Vemos por medio de la palabra de Dios que si usted quiere vivir en el Espíritu 24 horas al día, 7 días a la semana, usted primero tiene que tener una vida firme y fundada sobre la palabra de Dios. Porque el Espíritu nunca va a contradecir lo que está escrito en la palabra. Hay muchos locos en institutos mentales que te pueden mirar en los ojos con convicción y decirte: Dios me dijo que matara a mi familia. No, no, Dios no va a contradecir lo que está escrito. Y si usted quiere vivir en el Espíritu y ser guiado por el Espíritu, su vida tiene que estar fundada sobre la palabra de Dios. Lo segundo es que usted tiene que estar viviendo una vida arrepentida si quiere vivir en el Espíritu. Lo tercero, y es algo que yo he aprendido mucho, demasiado en estos 6 años que yo me he entregado a Dios: si usted quiere vivir en el Espíritu y andar en el Espíritu, usted tiene que estar sujeto a una autoridad espiritual que Dios ha puesto sobre su vida. Y en Efesios capítulo 4 dice: y Él nos dio apóstoles, Él nos dio profetas, evangelistas, maestros y pastores. Él nos dio esta autoridad espiritual sobre nuestras vidas. ¿Y para qué? Para perfeccionar los santos para la obra de Dios. Si usted quiere alcanzar esa perfección en su relación con Dios, usted se tiene que estar a sí mismo sujeto a su autoridad espiritual, porque Dios nos dio pastores para guiarnos, y el Espíritu de Dios no va a fluir cuando alguien no está bajo autoridad, porque Dios honra y respeta la autoridad que Él ha puesto. Y si alguien se sale de la cobertura de la autoridad, ya Dios no puede fluir. Y hermanos, si usted quiere operar en el Espíritu y operar en autoridad, es la única manera que usted puede alcanzar eso, es por estando bajo autoridad. Entonces, para ser guiado en el Espíritu, hay que estar fundado sobre la palabra de Dios. Hay que estar viviendo una vida arrepentida y sujetos a una autoridad espiritual. Y venga, te digo esto, hermanos, que la sujeción no empieza cuando están de acuerdo. La sujeción empieza cuando no están de acuerdo. Eso es cuando la sujeción empieza. Y la cuarta, si usted quiere vivir en el Espíritu y ser guiados por el Espíritu de Dios, hay que ser intencional. Intencional con su vida, con su consagración a Dios. Hay que entender esto, hermanos, que el avivamiento no sucede por un accidente. Iglesias no crecen accidentalmente. ¿Eso es una palabra? Accidentalmente. Las iglesias no crecen accidentalmente. Uno no empieza a orar accidentalmente. No es que usted se levantó de la cama y está caminando y se cayó de rodillas porque había algo en el suelo y bueno, voy a empezar a orar. No, eso no pasa accidentalmente, hermano. Si usted quiere vivir en el Espíritu y tener avivamiento en su vida, usted tiene que ser intencional con su oración, tiene que ser intencional con la consagración, tiene que ser intencional con el ayuno. Muchos hombres que están atados al pecado porque ellos piensan que la liberación del pecado va a suceder accidentalmente. Hermano, usted tiene que ser intencional si quiere apartarse del pecado. Alguien que está adicto a cualquier droga, alcohol, pornografía, una relación sexual, uno no se va a salir de eso accidentalmente. Uno tiene que ser intencional y terminar esas relaciones, sacar la pornografía, la droga, el alcohol. Si usted quiere vivir una vida en el Espíritu, hay que ser intencional. Y los que no son intencionales se van a encontrar en un ciclo
en un ciclo de mediocridad. Así se dice. Mediocridad. En un ciclo viviendo en pecado, cayendo, levantándose, pero cayendo otra vez porque no son intencionales en su vida espiritual. ¿Se escucha por allá? ¿No se escucha? ¿Sí o no? Sí. Bueno, todo esto que yo dije, yo le voy a compartir el testimonio mío. Yo lo que estaba diciendo que sí crecí en el evangelio y todo eso, pero no entregué mi vida hasta los 18 años y yo era un niño pues bien rebelde, un joven, no quería nada que ver con la iglesia. Mis padres eran pastores y todo eso y me acuerdo hasta yo empecé a tocar la batería a los 14 años y allá en Estados Unidos hay un juego que se llama como Guitar Hero, no sé si lo tenían por aquí, que es como una guitarra plástica que tiene colores y usted ahí toca esos colores para que cuando salgan las notas en las pantallas, y también había como una batería plástica con colores y usted le daba cuando veía el color ahí en la pantalla, y yo jugaba eso allá y me acuerdo que a los 14 años el baterista no llegó y mi mamá le dijo a la líder de adoración que mi hijo sabe tocar la batería. Yo le di jugar ese juego allá y así empecé tocando la batería en la iglesia y me tiraron en la agua, pero yo no quería nada que ver con servir a Dios y tocar la batería, nada que ver con eso. Allá nosotros el lunes teníamos ensayo de un coro local que había ahí, y los jueves y los miércoles teníamos el ensayo del grupo de alabanza y me acuerdo que mis padres no me dejaban que yo me fuera del coro local que teníamos. Entonces yo decía dentro de mí, bueno, si ellos no me dejan, y entonces quizás si yo me meto en una pelea, un argumento con el director del coro, ellos me pueden echar. Si ellos me echan, esa es otra historia diferente. Y cada lunes, hermanos, yo era fiel a meterme en una pelea con el director. Y él nada que me echaba. Él era bien, tenía mucha compasión. Y el mismo director del coro era el mismo del grupo Alabanza. Y cada miércoles cuando yo llegaba, yo me tiraba por allá en una banca allá atrás a dormir durante el ensayo del grupo Alabanza. Imagínense eso. Y así yo estaba viviendo mi vida así, no quería nada que ver con Dios. Estaba en la escuela secundaria y yo tenía un deseo en mi corazón de ir a una universidad ya que es bien conocida, y cuando le compartí esto con mis padres, ellos pues bien orgullosos por las decisiones que yo estaba haciendo, pero lo que ellos no sabían es que esta universidad era conocida en todo el estado por ser la universidad donde hay más fiestas. Y eso es lo que ellos no sabían. Entonces todo lo que yo estaba haciendo en la escuela secundaria, todos los exámenes, todo el estudio, era para llegar a esa universidad, para que ellos me pudieran aceptar, porque mis planes era el momento que yo termino aquí la escuela secundaria, yo me voy a apartar, me voy a esa universidad, me meto en la droga, el alcohol, en las relaciones sexuales, y me pierdo y nadie me va a decir nada. Eso era mi deseo, joven, eso era mi deseo. Y me acuerdo que yo tocaba la batería y no sentía nada, viviendo en pecado ahí seco. Pero me acuerdo cuando tenía por ahí 18 años, en enero del 2013, me dio por hacer algo que yo nunca he hecho. Y me acuerdo el predicador estaba predicando y me acuerdo de lo que estaba predicando, y yo me acerqué al altar y yo le dije a Dios, ¿sabe qué? Yo voy a ser intencional con una oración que quiero hacer. Y yo no sabía nada de la oración, no sabía mucho de eso, y yo me arrodillé y yo le dije a Dios, dame una pasión por algo, porque estoy cansado de vivir esta vida que estoy viviendo. Estoy cansado de ir a la iglesia y no sentir nada. Estoy cansado de ir a un altar y no sentir la presencia de Dios. Dios, dame una pasión. En ese momento yo sentí una chispa en mi corazón. No lo puedo explicar, era una chispa, un
fuego que prendió y me sentí diferente. Y de ese día en adelante yo empecé a entregarme a practicar la batería mucho y yo empecé a practicar 5 horas al día. Yo iba a estudiar a las 7 de la mañana y volvía del estudio a las 3. Llegaba a la iglesia como a las 3:30, desde las 3:30 hasta las 7 o las 8 yo ensayaba todo el día yo estaba ensayando porque yo sentí esa pasión. Y me acuerdo que llegó una tarde que llegué allá a la iglesia y allá en la iglesia donde yo crecí ellos tenían un salón en el tercer piso donde tenían una batería y uno podía tocar ahí, no se escuchaba nada fuera de eso, era soundproof, tenía todas esas cosas que no dejan que el sonido sale como lo que tienen ahí. Y entonces por eso yo podía practicar mucho y me acuerdo esa tarde yo me senté y estaba afinando la batería ahí sentado y era un día común y como cualquier otro día pero después cuando estaba ahí sentando afinando la batería por primera vez en mi vida yo escuché la voz de Dios y Dios me dijo ese día era el día que mi vida cambió. Dios me dijo, Jimmy, lo está haciendo incorrectamente. Y yo empecé a llorar y a llorar y a llorar porque 18 años era la primera vez que yo escuché la voz de Dios en mi vida. Y yo dije, ¿cómo así, Dios, que lo estoy haciendo incorrectamente? Y él dijo, Jimmy, usted está orando 30 minutos al día y está ensayando la batería 5 horas al día. Él dijo, si usted cambia eso y empieza a orar 5 horas al día y solo ensayes 30 minutos al día, usted verá mi gloria. En ese día, pastor, mi vida cambió. Mi vida cambió. Esa tarde yo llamé a un hermano que él se levantaba a las 5 de la mañana para orar. Y yo era pues un niño pues ahí rebelde, joven, y yo lo llamé y le dije, hermano David, mañana llego a las 5 de la mañana. Y él dijo, ¿a qué? ¿Para qué va a venir? Y yo le dije a orar y él le pareció extraño. Pero ahí llegué a las 5 de la mañana, me levanté ahí como a las 4:45, me vestí, llegué a la iglesia. El momento que yo entré en esas puertas de esa iglesia, yo empecé a llorar y a llorar y a llorar. Y yo sentí la presencia de Dios en una manera que yo no lo he sentido. En ese momento yo empecé a entender el secreto de caminar con Dios. Y ese Dios tiene una relación íntima con usted. Yo me di cuenta que yo no tengo que esperar para un servicio de avivamiento. Yo no tengo que esperar un campamento juvenil, una convención, una conferencia para tener un encuentro con Dios. Yo me di cuenta, si yo me meto en la oración, yo voy a tener un encuentro con Dios que va a cambiar mi vida. Yo no sabía mucho de la oración, no sabía mucho. Yo abría mi Biblia, joven, yo abría el libro de los Hechos y yo lloraba, y yo decía, Dios, yo quiero ver el avivamiento que estoy leyendo aquí. Yo quiero ver los cojos ser sanos, los ciegos ser sanos. Yo quiero ver estos milagros. Me acuerdo que yo, pastor, crecí con los testimonios y las historias del avivamiento en Colombia, que los coliseos llenos del Espíritu Santo se derramaba y gente que entraba, que no eran convertidos, entraban y de una vez hablaban en otras lenguas sin saber mucho de lo que estaba pasando, hermano. Y eso me está dando un fuego. Él era como echándole leña al fuego, porque yo decía, yo quiero ese avivamiento en mi vida. No sabía mucho, pero sabe que yo tenía hambre. Yo tenía hambre por las cosas de Dios. Yo no sabía mucha teología, pastor, pero yo tenía hambre en mi vida. Y se me acuerda la historia de Jacob. Jacob era un hombre que engañó a muchos, a su propia familia, pero cuando él se encontró solo en la presencia de Dios, Dios no le importó todo lo que él hizo en el pecado. Él dijo, yo veo a Jacob, este hombre tiene hambre y yo puedo trabajar
pero un deseo intenso vino sobre mí. Todas las mañanas yo me levanté a las 5 de la mañana para orar. Yo todavía estaba en la escuela secundaria. Yo llegaba allá a las 7 de la mañana. Yo me venía a las 2 de la tarde para cumplir con Dios las horas que Él me dijo. Y hermanos, yo no sabía lo que estaba haciendo, pero ahí yo estaba rogando a Dios. Dios, derrame su espíritu sobre mi vida, Señor. Y ahí tengo la Biblia mía que está llena con lágrimas en esas páginas. Todavía la tengo porque es que cuando llego a esos puntos, porque como predicador también pasa, usted se enfría un poquito. Usted justifica su relación con Dios, con el servicio a Dios, y eso no es lo mismo. Y cuando eso pasa a mí, mi corazón se está enfriando y me estoy acostumbrando a simplemente pasando por las nociones del servicio. Yo llego, escucho que los cantantes cantan y no me aprendan y me voy. Pero cuando eso me pasa a mí, yo salgo esa Biblia. Yo salgo esa Biblia y yo digo, Dios, sigue quemándome con su fuego ardiente en mi vida, Señor. Este deseo que tengo dentro de mi corazón, ese fuego que yo tengo en mi alma, que nunca se apague. Ciertas cosas empezaron a pasar en mi vida. Me acuerdo yo lo que estaba diciendo, yo era un joven, no sabía mucho, y me acuerdo una noche, pastor, que tuve un sueño. No sé si ustedes creen que Dios te puede dar por un sueño, pero yo sí creo eso. Y yo tuve un sueño y no sabía qué es lo que estaba pasando, y era un salón lleno de gente, la luz prendía de un momento a otro, todo se apagó y había una persona como a donde está la puerta ahí, y de un momento a otro esa persona vino volando y con una voz como de demonio dice: yo te he querido a usted desde antes que usted naciese. Y yo me levanté y yo no sabía mucho de la razón por eso, y me acuerdo, yo fui a la oración y después volví a la casa y estaba comiendo ahí desayuno para irme a la escuela, y le dije a mi mamá: yo tuve un sueño bien extraño, y ahí le compartí el sueño y ella empezó a llorar de una vez, a llorar. Yo no entendía, yo ahí comiendo desayuno, y mi mamá, ¿por qué está llorando a las 7 de la mañana? Y después ella se sentó y empezó a contarme el testimonio que yo no sabía y se me ha olvidado, porque realmente yo no estaba pensando en las cosas de Dios así. Ella empezó a contarme lo que sucedió cuando ella estaba embarazada conmigo. Ella dijo que a los meses, cuando fue al doctor y le están haciendo los exámenes de cómo es que yo estaba progresando ahí en el vientre de mi madre, ellos estaban viendo que yo no había nacido con media cara y medio cerebro. Y ellos empezaron a decirle a mi mamá que ese niño va a salir mal, no va a poder sobrevivir él solo, él va a ser un vegetal, como se dice en Estados Unidos, que no va a poder hacer nada solo. Y ella regresó el próximo mes y ellos vieron más claramente que sí, no tenía media cara y medio, la mitad de aquí no se está desarrollando, y ellos le presentaron 3 opciones a ella. Ellos se reunieron con ella y ellos dijeron: señora, usted tiene 3 opciones. La primera es que usted puede tener un aborto, porque ese niño que va a nacer no va a servir para nada. Segundo, usted puede dejar el niño aquí en el hospital para que nosotros le podamos hacer exámenes, porque si nace no va a vivir un largo tiempo. Y lo tercero es que usted se lo puede llevar a su casa, y todo lo que usted tiene que pagar para el medicamento, usted lo tiene que pagar solo, no va a haber seguro para usted. Y ella agarró ese papel de llevarme a la casa, y los doctores le quitaron el papel de las manos y le dijo: yo quiero que usted regrese aquí una semana, vaya, piense una semana y regrese y díganos la decisión que usted va a hacer a la semana. Y yo estoy agradecido por teniendo una madre, y estoy agradecido por todas las madres que son madres de oración, que creen en un Dios que hace milagros. Y a la semana ella volvió y ella firmó el papel, y ella dijo: no, este niño yo me lo voy a llevar a la casa y él va a salir sano. Y hermanos, el día que yo nací era una sorpresa para los doctores, y ahí es cuando yo entendí que el enemigo ha querido mi vida desde antes que nací. Y hermano, ahora que tengo 24 años, yo entiendo por qué
esto me animó más para orar. ¿Cuánto tiempo llevo aquí? Bueno, 30 minutos. Voy por la mitad. Pero con todo eso me animó a meterme más en la oración, porque me di cuenta que Dios está haciendo algo en mi vida, y yo fui intencional, más intencional. Yo ya no quería llegar a la iglesia a las 5 de la mañana, porque yo quería estar completamente solo con Dios, y yo empecé a llegar a las 4 de la mañana, y yo me quedaba ahí desde las 4 hasta las 6 orando, volvía, me cambiaba, iba a la escuela y a regresar después de eso para seguir en oración. Y esto es cuando empecé a entender ciertas cosas de la oración y ciertas profundidades que usted puede meterse en la oración. Y todo esto era antes que yo fui allá al Instituto Bíblico y estudié teología. Esto fue simplemente mi relación con Dios. Y empecé a entender ciertas profundidades que usted se puede meter en la oración, y por falta de otra palabra, usted diga cualquier palabra que quiera usar, el nivel, dimensión, lo que quiera. Pero el primer lugar o dimensión de oración que muchos de nosotros entramos es cuando estamos orando con nuestro entendimiento. Todos siguen orando con nuestro entendimiento. La oración con nuestro entendimiento es bien sencillo, es bien practicar. Usted, cuando está orando con su entendimiento, usted es el único que está en control de la oración. Usted es el único que sabe cuánto tiempo va a orar. Usted sabe cuál es su petición, y cuando usted ore con su entendimiento, normalmente es en su idioma. Y muchos de nosotros oramos mucho en nuestro entendimiento, y eso es necesario. Hay que orar con nuestro entendimiento, pero cuando estamos orando con nuestro entendimiento, nosotros estamos en nuestra agenda. Por ejemplo, usted dice: yo tengo que ir a trabajar a las 8, entonces me voy a levantar a las 6:30 para orar 30 minutos, y cuando estoy en oración yo tengo ciertas peticiones que le quiero presentar a Dios. Usted está en control. ¿Me hago entender? Usted está en control de lo que está pasando, y no es malo, es necesario uno orar así. Usted tiene que presentar peticiones, se tiene que arrepentir, eso es necesario, pero hay más, siempre hay más. Y cada punto que voy a hacer no es que uno sea mejor que el otro, todo es necesario en nuestra vida espiritual, pero esa es la oración con nuestro entendimiento. ¿Cuántos aquí hablan inglés? Ninguno. Entonces, cuando usted ore con su entendimiento, va a ser en español. Usted entiende lo que está diciendo. Entonces vamos a hacer algo bien practicado, pero vamos a hacer algo diferente. ¿Está bien? Porque la palabra de Dios dice que el Espíritu de Dios es como un río en nuestro interior. Entonces todos, si usted quiere meterse en ese río, nos vamos a meter, y vamos a ver que Dios va a empezar a fluir en nuestras vidas si usted se entrega a lo que vamos a hacer en este momento. ¿Están listos? Entonces, ahí donde están sentados, cierren sus ojos. Si quiere levantar su mano, levante su mano como se siente más cómodo, y todos vamos a hacer una oración con nuestro entendimiento, y vamos todos unánimes a hacer una oración que es con esta idea: Dios, aumenta mi fe y dame un anhelo para tu espíritu. Señor, aumenta mi deseo para meterme en la oración. Ahí donde está, levante su voz y empiece a hablar con Dios en este momento. Por un minuto lo podemos hacer. Oh Señor Jesús, te pido, Señor, que llénanos, Señor, con un deseo para orar y buscar de tu rostro, Señor. Aumenta nuestra fe, Señor Jesús, para seguir. Señor Jesús, levante de nosotros un clamor, Señor, para tener un encuentro con usted, Padre. Oh Señor, yo te pido que empiece a avivar el fuego del don de Dios que está en nosotros, en este lugar, Señor Jesús. Yo te pido que tu palabra empiece a tocar
Judas capítulo 1, versículo 20. Empecé a entender esto de la oración. No puedo orar con su entendimiento y entrarse ahí en la presencia de Dios y sentir que Dios se está moviendo, pero hay otra profundidad en la oración, y es Judas 1:20, que dice: pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Ahora no es orando con nuestro entendimiento, pero orando en el Espíritu Santo. Y hay que entender que pues en el libro de los Hechos, capítulo 2, todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que pasó? Comenzaron a hablar en otras lenguas. Y ahora vamos a probar si este versículo de Dios es verdad o no. Cuando usted está en un servicio y usted está orando y alabando a Dios, y de repente usted empieza a hablar en otras lenguas, ¿qué pasa con su fe? ¿Suba o baja? Sube. Aquí lo que está escrito es como si Dios nos dio una arma, una herramienta, que si su fe está de vosotros, amados, edifica sobre vuestra santísima fe. Si usted quiere edificar su fe, ore en el Espíritu Santo. Y es bien sencillo, hermanos. ¿Cómo sé si estoy orando en el Espíritu Santo? Así mismo como usted recibió el Espíritu Santo y usted supo que lo recibió porque empezó a hablar en otras lenguas. El momento que usted sabe que está orando en el Espíritu Santo es cuando empieza a hablar en otras lenguas. Y cuando eso pasa, su fe va a aumentar, va a aumentar y va a aumentar. Eso es lo que está escrito. Esto no es idea mía, eso no es palabra de Jimmy. Eso, si ustedes lo pueden leer, ahí está escrito. Y ese es el próximo lugar, una profundidad que usted puede llegar en la oración, porque ahora no es tanto estoy orando en mi entendimiento, pero ahora estoy orando en el Espíritu Santo. Cuando yo oro en el Espíritu Santo, yo no entiendo todo lo que está pasando en el Espíritu, pero es el Espíritu Santo que está orando. Entonces, si nos podemos colocar en pie, yo creo que Dios quiere que entremos en esta profundidad de la oración. Él nos quiere enseñar cómo entrar en la profundidad de la oración. Pues ahí donde está parado, quizás no es su deseo entrar en la profundidad de oración, pero si es su deseo, ahí donde está, levante su mano y cierre sus ojos y oremos. Ahí donde está, oremos, metémonos en el río y en el fluir del Espíritu de Dios, que Dios quiere fluir esta noche. Levante su voz, ahí donde está, hermanos, levante su voz. Dios se quiere mover, Dios se quiere mover. Yo creo que se empieza a acercar hasta acá. Sigue orando, pero empieza a pasar aquí hasta acá. Si usted quiere